Buenas tardes, amigos de Alior Lucrum Investment. Quiero agradecerles la oportunidad para hacer esta presentación y ofrecerles el servicio de la implementación de un proyecto con Machine Learning y Big Data que puede ser bien interesante para llenar algunas brechas en el desempeño en su compañía. Quiero contarles que he tenido la oportunidad de revisar a detalle parte de su metodología, entonces la voy a recapitular en el desarrollo de la presentación. Bueno, lo primero, entendemos que ustedes son una compañía de inversión en bolsa de valores y que tienen un fondo de inversión que administran con recursos propios y recursos de terceros. Sabemos que hacen ustedes la ubicación de los activos en los que van a invertir con análisis fundamental y que posteriormente utilizan técnicas matemáticas para identificar exactamente dentro de un segmento cuál es el tipo de acciones y de qué tipo de empresas en específico van a componer su portafolio de inversión. Eh, Sabemos que en el método que ustedes utilizan han identificado que tomar distintos segmentos de una serie de tiempo han identificado que genera distintos pronósticos, como lo vemos en esta diapositiva. Aquí. Tomar una serie completa, en este caso, o tomar una fracción, genera pronósticos distintos y que han trabajado ustedes muy fuerte para identificar cuál es la cantidad y el tamaño de muestra para tener pronósticos cada vez más efectivos. Sabemos que la hipótesis que ustedes manejan es que puede determinarse matemáticamente una forma de tomar los segmentos de series de tiempo que mejor desempeño puedan tener en los pronósticos, con los criterios de estacionariedad y ergodicidad en los que no voy a reparar mucho, y pues que realizan unas pruebas para identificar cómo esos criterios son clave para determinar en qué momento la estructura de datos de la serie de tiempo cambia, pierde características de estabilidad y a partir de ahí pues truncan la serie de tiempo y hacen el pronóstico con base únicamente en esos datos. En el documento anexo pues hay más detalles sobre lo que he podido investigar con respecto a su compañía, pero pues lo que nos interesa poner de relieve y es que hemos identificado que hay unas brechas en el desempeño y básicamente lo voy a explicar con este ejemplo. Y esta es una serie de tiempo en donde se identifican tres brechas si hacemos el análisis que ustedes mismos han hecho de estacionariedad y ergodicidad y de estabilidad de la estructura de la serie de tiempo. Vemos que hay tres brechas o tres puntos de quiebre aquí. Tal vez el primero, el que señalo en rojo, el segundo, este que estoy señalando en azul. Y cuando ustedes hacen el pronóstico, pues únicamente toman los datos de punto a punto, cosa que nosotros consideramos también que está muy bien, pero tal vez la brecha está en que eso sirve de manera predictiva para identificar las tendencias a futuro, pero que después de que su trader está ya, digamos aquí por ejemplo, en posición larga, porque pues el activo tiene una tendencia alcista, que está en este punto del tiempo, con base en los datos históricos que ustedes han tomado y habiendo truncado los datos que no sirven porque no guardan esa homogeneidad, habiendo truncado esos datos, el trader no sabe en qué momento salirse de la posición, no sabe en qué momento, si está en largo, vender su posición, si está en corto, en qué momento comprar. Entonces, claro que ustedes lo dejan muy bien ubicado en términos de en qué punto, lo dejan muy bien ubicado de cara al mercado, pero no saben en qué momento salirse. Y esa información a partir de pronósticos no le va a llegar porque los pronósticos parten de una información histórica, entonces tendría que haber ocurrido el evento para que le llegara ese sistema de alarma temprana para que se salga de la posición. Entonces en posición larga, si sale antes, pues va a perder parte de la utilidad y si sale después puede tener hasta pérdidas. Posición corta funciona a la inversa, pero también funciona igual. Entonces, ¿cuánto tiempo debería permanecer en la posición el trader? Aun cuando venga un método de pronóstico muy robusto que indique hacia dónde va la tendencia, lo que no sabe es cuánto tiempo tiene que permanecer en esa tendencia. Nosotros queremos proponerles un análisis complementario a ese y es el análisis de sentimientos. Ese análisis de sentimientos tiene por objetivo identificar mediante técnicas de Machine Learning y Big Data, en últimas técnicas de análisis de sentimientos,
cuando es inminente un cambio en el perfil de una acción, de los precios de un activo financiero. Entonces, si vemos ese desarrollo histórico, hay puntos de quiebre en donde pareciera que el activo financiero cambió de perfil, por eso mismo ustedes no toman datos hacia atrás, sino los toman de ahí en adelante, eh, pero esa técnica permite hacerlo de una manera eh, mucho más inmediata en el tiempo, sin esperar a que haya un recorrido histórico y anticiparse a eso. Entonces, entre los objetivos específicos que vamos a cumplir está identificar las fuentes de datos, establecer una bolsa de palabras que va a servir para ir a buscar en las fuentes de datos esas palabras que van a ser disparadores de determinadas tendencias o que nos van a servir para identificar cuándo se van a presentar determinadas tendencias, porque digamos que la convergencia aquí interesante es que hay unos métodos matemáticos, pero que la economía es una ciencia humana, entonces vendría muy bien juntar ese aspecto y tener una retroalimentación del comportamiento humano, en este caso de fuentes y comentarios especializados. Definir un algoritmo de regresión múltiple, preseleccionar los datos, capturar el estado de sentimiento, calcular la proporción de datos que se van a utilizar para entrenamiento y para prueba, establecer el lago de datos, ya con que van a ser los datos viables para hacer las pruebas y el entrenamiento, definir los patrones, cuando ya hayamos hecho ese entrenamiento y esa prueba, llevar a cabo la prueba de precisión, liberar el proyecto ya en producción y controlar continuamente su desempeño. Vamos a ver cómo funciona esto de los datos. Primero que tenemos nosotros, así es como ustedes funcionan hoy día. Ustedes tienen una serie de tiempo de datos de precios, son datos estructurados. Con su método de pronóstico, ustedes establecen tanto los pronósticos de tendencia como el momento en el que se dan esas rupturas de la estabilidad en la acción, que cambia de tendencia. Lo llevan a su data warehouse, pero lo que nosotros les proponemos es la parte de arriba. Vamos, identifiquemos fuentes especializadas, fuentes de noticias financieras especializadas, identifiquemos esos sentimientos y a través de un algoritmo de análisis de sentimientos con ese paquete de palabras clave, capturemos las percepciones y guardemos en la nube. Más adelante del Data Warehouse vamos a sacar los momentos, los tiempos del sistema en los que se dio ese cambio en la tendencia del activo y vamos a ver cuál es el perfil que tiene en ese momento el punto de cambio en la estructura, tanto de comentarios, de los diferentes comentarios que se hicieron, es decir, en ese digamos, espacio multidimensional en el que están todas estos vectores, estas palabras, qué tipo de región es en la que se encuentran los puntos en los que se dan esos cambios, esas rupturas. Esa tupla, es una caracterización de un cambio de tendencia. Y cuando tenemos muchos cambios de tendencia, como los vemos acá, que tenemos muchos capturados, podemos tener un patrón de cambios de tendencia. Y ese patrón nos puede ayudar a que únicamente identificando los sentimientos en esos repositorios, en esas fuentes de información, podamos ya predecir las tendencias, es decir, no predecir las tendencias como lo hacen ustedes actualmente con datos históricos, sino identificar la relación entre esos datos históricos y esas rupturas y el comportamiento de las personas en las fuentes de información y con ese match identificar los patrones que disparan la percepción negativa del mercado o positiva que hace que el precio suba y baje. Este es el cronograma del proyecto, está planeado 9 meses, son las mismas fases que vimos antes. Vemos que el proyecto tiene un costo aproximado de 1.200.000 euros. Aquí está como el detalle que lo pueden ver en el documento. Pero el proyecto puede estar cubierto en los primeros 21 meses de inversión. Y vamos a ver, de hecho, hasta en menos. Este es el proyecto para el desarrollo y este es el proyecto para la puesta en producción. Aquí nuestro pago después del desarrollo es el 5% de la utilidad que ustedes logren, pero vamos a ver cómo, si ustedes no logran una utilidad superior a la histórica, pues para nosotros no es negocio. Entonces, esto empieza a ser negocio primero para ustedes y después para nosotros. Vamos a ver cómo funciona. Miren, en el escenario actual, ustedes son un fondo de 60 millones de euros, tienen un rendimiento cada vez que hacen una inversión en promedio del 4%, y como ustedes están invirtiendo a 10 millones de euros mensuales, realmente tienen una rotación digamos, de 2 veces en el año. 2 veces en el año rotan su inversión, entonces son un fondo muy moderado. Entonces,
Eso hace que tengan un rendimiento del 8% anual. Recordemos que las tres mejores empresas de inversión de Europa del año pasado tuvieron un promedio del 35, entonces estamos lejos en ese punto. Eso nos dio un rendimiento de 4.8 millones de euros el año pasado, y lo que nosotros les proponemos es, con ese mismo nivel de rotación, que aunque nuestro método podría propender a que lo hagan con más confianza, pero con ese mismo nivel de rotación, creemos que es muy moderado pensar en un 1%. De hecho, con un 1% ustedes ganan y nosotros no. Nosotros empezamos a ganar por encima de eso. Con un 1% más, como son dos ciclos, es, es el 10% anual, y pasarían a rentar 6 millones de dólares año. Al rentar 6 millones de dólares año y hacer el cálculo del retorno sobre la inversión, estamos hablando que fácilmente ustedes podrían estar cubriendo el proyecto solamente con un aumento de un 1% promedio en las transacciones, llegando ustedes a la misma posición, pero no saliéndose en destiempo, sino saliéndose en el punto óptimo, donde está más alto o más bajo el precio, dependiendo si están en largo o en corto, que son los puntos óptimos para agarrar toda la rentabilidad. Si nos damos cuenta, las inversiones de ustedes son exitosas, pero no están optimizando a llegar a los límites donde se agarra más rentabilidad. Entonces, pueden pagar el proyecto en muy poco tiempo. De hecho, para nosotros, en el 5% apenas cubrimos nuestro costo. Cuando cuando ustedes tienen rentabilidades apenas del 10% anual, para nosotros empieza a ser interesante cuando ustedes tienen más rentabilidad y el proyecto se paga solo. Entonces, hay dos organigramas, un organigrama que depende de su director de operaciones, de la persona encargada de dirigir el tema de inversión, agarrado el líder técnico, que es el que administra su data warehouse, y el personal de prueba, su trader, y de ahí dependemos nosotros. Estoy yo, gerente de proyecto, y las personas que trabajamos digamos, el diseño de los algoritmos. Voy a ser breve para el tiempo es corto, entonces ya después en la puesta en producción el equipo se hace mucho más pequeño. En el modelo Canvas la relación es clave entre nosotros y van a estar basadas en la confianza, en que los datos son de ustedes, el algoritmo pues no, y los datos son de ustedes. Realmente nuestra relación se basa en la eficacia del algoritmo, y mi fuente de ingreso es que el algoritmo les genere no solamente un desempeño del 10%, el histórico de ustedes del 8%, ahí no gano nada, mi objetivo es que estén por encima del 13%, en ese momento el retorno de la inversión efectiva anual, como lo pueden ver en los documentos, está por encima del 60 y tanto por ciento. Frente al tema del nivel de madurez, es un desafío para nosotros, ya que ustedes tienen un sistema muy bien desarrollado en su data warehouse. Nosotros entendemos que podríamos llegar a un nivel de negocio monitoreado, de percepciones del negocio también, porque de eso se trata este proyecto, pero en el negocio optimizado ya no llegaríamos porque todo lo tenemos en una versión de la laguna de datos, pero creemos que la infraestructura que hemos dejado es suficiente para que pueda desarrollarse un buen nivel de madurez en el muy corto plazo. Bueno, por último, no nos resta más que agradecerles el espacio. Estamos súper pendientes del sitio web, del blog, para que podamos conversar al respecto y resolver cualquier duda. En los documentos está con mucho más detalle esto que acabamos de hablar, y de nuevo mil gracias. Un saludo, que estén muy bien.